Miguel Ángel. Entre los siglos XIV y XVII surgió en Europa un movimiento cultural conocido como el Renacimiento. Una nueva generación de artistas con gran talento redescubrió el arte de la Grecia y Roma antiguas. Algunos de los artistas más importantes fueron Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Durante su vida, Miguel Ángel creó algunas de las mejores obras maestras de su tiempo y de cualquier época. Entre ellas, las esculturas del David y la Piedad, la bóveda de la Capilla Sixtina y el Juicio Final. Tenía un gran talento tanto para la pintura como para la escultura y la arquitectura, además de ser un buen poeta. Sus maravillosas obras le valieron el sobrenombre de divino entre sus admiradores, como si el propio Dios guiara su mano. Sus mecenas formaban parte de las personas más importantes e influyentes del momento. Algunos condujeron su creatividad hasta lo más alto, mientras otros lo torturaban para que trabajara más rápido. Sin embargo, Miguel Ángel les ofrecía nada menos que la perfección. Michelangelo Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, en la región de la Toscana, cerca de Florencia. Era el segundo hijo de Ludovico y Francesca Buonarroti. Francesca no podía amamantar a Miguel Ángel, así que lo llevaron a vivir con la familia de un cantero. La mujer del cantero se convirtió en la nodriza de Miguel Ángel. Más tarde, él bromearía diciendo que de ahí le venía su amor por la escultura. Francesca Buonarroti dio a luz a 3 niños más, pero el esfuerzo de los partos fue demasiado para ella. Murió en 1481, cuando Miguel Ángel tenía solo 6 años. A la edad de 10 años, volvió a vivir con su padre y hermanos a Florencia. A esa temprana edad, Miguel Ángel ya había aprendido a usar las herramientas de un cantero. A los 13 años, Miguel Ángel dejó a su familia para convertirse en aprendiz del famoso pintor florentino Domenico Ghirlandaio. En su taller, el joven Miguel Ángel aprendió el arte de la pintura al fresco. Los frescos se pintan sobre un muro de yeso húmedo. Cuando el yeso se seca, la pintura se adhiere al muro. Para Miguel Ángel, esta técnica resultó esencial a la hora de pintar la Capilla Sixtina. Florencia había estado gobernada por la familia Medici durante muchos años, y ahora se hallaba bajo la dirección de Lorenzo de Medici. Lorenzo el Magnífico, como era conocido, fue un gran mecenas de las artes y coleccionista de estatuas clásicas que se guardaban en el Jardín de San Marco, cerca del Palacio Medici. En 1489, Lorenzo designó al escultor Bertoldo di Giovanni para cuidar de la colección de estatuas y enseñar a nuevos aprendices el arte de la escultura. Ese mismo año, Miguel Ángel dejó el taller de Ghirlandaio para aprender escultura como aprendiz de Bertoldo. Miguel Ángel vivió en el Palacio Medici, donde le trataron como parte de la familia. Estaba rodeado de los mejores poetas, filósofos y artistas del momento. En 1491, Miguel Ángel esculpió un bajorrelieve en mármol titulado La Virgen de la Escalera. Es difícil imaginar que una escultura tan serena y delicada pudiera surgir de las manos de un adolescente. En los años siguientes, esculpió el combate de los lapitas y los centauros. Su representación de las criaturas mitológicas es única en la expresión del movimiento y el poder de las figuras. El 8 de abril de 1492, Lorenzo de Medici murió a la edad de 43 años. Había desaparecido el hombre que fue tan generoso e influyente para Miguel Ángel. Cuando el hijo de Lorenzo, Pedro, se convirtió en el cabeza de la familia Medici, este suspendió los servicios del joven Miguel Ángel, el cual se vio forzado a vivir de nuevo con la familia de su padre. Por su continuo entusiasmo por estudiar las formas humanas para sus creaciones, el monasterio del Santo Espíritu invitó a Miguel Ángel a estudiar anatomía con los cuerpos del depósito de cadáveres del hospital del monasterio.
Para agradecer la generosidad del monasterio, Miguel Ángel le obsequió al párroco con un crucifijo de madera diseñado por él mismo, como el que se muestra en la imagen. Bajo la dirección de Pedro de Medici, Florencia estaba desorganizada. En 1494, el ejército del rey Carlos VIII de Francia entró en la península itálica forzando a la familia Medici a huir de Florencia. Temiendo por su vida, Miguel Ángel también dejó la ciudad y se estableció en Bolonia. Fue aquí, bajo el patronazgo de un aristócrata llamado Gianfrancesco Aldobrandi, donde se le encargaron a Miguel Ángel 3 estatuas pequeñas para la tumba de Santo Domingo. Esculpió las estatuas de San Petronio, santo patrón de Bolonia, de San Prócolo y un ángel arrodillado sosteniendo un candelabro. Representan las primeras estatuas de Miguel Ángel como profesional. En mayo de 1496, Miguel Ángel realizó su primera visita a Roma. Aquí conoció a Jacopo Galli, un banquero romano que encargó a Miguel Ángel 2 esculturas, una de las cuales, de Baco, el dios romano del vino, todavía existe hoy en día. Detrás de él hay otra figura mitológica, un sátiro con patas de cabra que mordisquea juguetón las uvas de Baco. Este parece demasiado borracho para darse cuenta. El siguiente trabajo de Miguel Ángel fue una escultura de la Piedad en mármol encargada por un cardenal francés. La palabra piedad, en el mundo del arte, se refiere al duelo de la Virgen María sobre el cuerpo sin vida de Cristo. Su anterior patrón, Jacopo Galli, garantizó que Miguel Ángel terminaría la escultura en un año, y que sería, en sus palabras, el trabajo en mármol más hermoso del que pueda presumir Roma, y que ningún otro maestro de nuestro tiempo podrá hacer mejor. Cuando uno mira la Piedad y su belleza solemne, se da cuenta de que Galli tenía razón. Se dice que cuando la obra terminada se expuso finalmente en la Basílica de San Pedro, nadie podía creer que un artista de 24 años hubiera podido crear una obra tan impresionante. Esto enfadó mucho a Miguel Ángel, así que en mitad de la noche entró en la basílica y talló su nombre en la faja de la Virgen María. Este rumor podría ser cierto, pues es la única obra firmada por Miguel Ángel. Miguel Ángel volvió a Florencia en la primavera de 1501, al enterarse de que el departamento de obras de la catedral de la ciudad pensaba en él para realizar un gran encargo. Durante años estuvo guardado en el patio de obras de la catedral un bloque de mármol enorme, de casi 5 metros de altura. 40 años antes, otro escultor intentó esculpir una figura imponente en piedra, pero pronto abandonó el proyecto. Ahora le tocaba a Miguel Ángel. Él siempre había creído que cada pieza de mármol en la que trabajaba ya contenía la figura terminada. Él simplemente tallaba la piedra para liberar la forma que se escondía en ella. En esta pieza de mármol gigante, vio la figura del héroe bíblico David, el muchacho que derrotó al poderoso filisteo Goliat, armado solo con una honda y su fe en Dios. Miguel Ángel trabajó en el David durante 2 años y medio. Cuando finalmente lo terminó, se acolchó y ató con cuerdas y se transportó con rodillos hasta su emplazamiento final, enfrente del Palacio del Señorío. Finalmente, se situó en su interior como protección. En septiembre de 1504, el David se mostró a un público expectante por primera vez. Desde entonces, se consideró a Miguel Ángel el escultor más grande de toda Italia. Tras la finalización del David, la República Florentina le encargó a Miguel Ángel una pintura al fresco en el muro izquierdo de la sala del Consejo del Palacio del Señorío. En el muro opuesto, se le encargó otro fresco al famoso artista Leonardo da Vinci. Cada uno eligió como tema una batalla heroica. Da Vinci, 23 años mayor que Miguel Ángel, pintaría la batalla de Anghiari. Miguel Ángel pintaría la batalla de Cascina. Aunque ambos artistas terminaron los dibujos a escala de sus temas, ninguna de las obras se terminó. Hoy en día solo existen reproducciones de estos murales. Mientras estuvo en Florencia, Miguel Ángel también realizó 3 tondos, obras circulares talladas o pintadas. Son el tondo Pitti, que muestra a la Virgen y al Niño, el tondo Taddei, que muestra a la Virgen y al Niño junto a San Juan,
y el tonto Doni, en el que está representada la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús. También se le encargó a Miguel Ángel la realización de la Virgen de Brujas, así como esta escultura inacabada de San Mateo. Antes de que acabara esta estatua, el Papa Julio II requirió la presencia de Miguel Ángel en Roma. Julio II era conocido como el Papa Guerrero por llevar a batalla al ejército papal con frecuencia, cubierto por una coraza de acero. El Papa Julio II llevó a cabo una cruzada para restituir la gloria anterior de Roma y el papado. Se convertiría en el mayor mecenas de Miguel Ángel, pero también torturaría al artista con sus constantes exigencias. Cuando Miguel Ángel llegó a Roma en 1505, le encargó la elaboración de su mausoleo, que se construiría bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro. 40 estatuas tenían que rodear la tumba, cosa que nunca llegó a acabar. El Papa ordenó reconstruir la basílica, que se encontraba en mal estado, y suspendió la construcción del mausoleo. Miguel Ángel se enfureció enormemente con el Papa y huyó a Florencia. Finalmente, Miguel Ángel y el Papa resolvieron sus diferencias y el artista volvió a Roma en 1508. Mientras la construcción del mausoleo se mantenía suspendida, el Papa le encargó a Miguel Ángel una tarea mayor: la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel insistía en que era escultor y no pintor, pero el Papa no le escuchaba. Le pidió que pintara a los 12 apóstoles en el techo. Al final, Miguel Ángel cedió a la voluntad del Papa y comenzó a trabajar el 10 de mayo de 1508. Sin embargo, Miguel Ángel tenía una idea más espectacular para la superficie que cubría 1700 metros cuadrados. Representaría grandiosas escenas del libro del Génesis, así como a los antepasados de Cristo y otros profetas y sibilas. Se construyó un andamio de 15 metros de altura en la capilla. Llegaron ayudantes desde Florencia, pero al final Miguel Ángel los despidió y terminó el trabajo él mismo. Pasó más de 4 años agachado bajo el techo con la pintura goteándole constantemente sobre la cara y la ropa. El Papa Julio II le reprendía casi a diario por no acabar el trabajo. Cuando le preguntaba cuándo acabaría, Miguel Ángel siempre respondía: «Cuando pueda». Un día el Papa se enfadó tanto que golpeó a Miguel Ángel con el bastón. El 31 de octubre de 1512 se desveló por fin el techo acabado. Miguel Ángel había creado una obra maestra de eterna belleza. Ahora, no solo era considerado el mayor escultor de su tiempo, sino también el mayor pintor. Entre las muchas imágenes, destacan 9 como las más importantes: separación de la luz de la oscuridad, creación de los astros y las plantas, separación de las aguas y la tierra, la creación de Adán, la creación de Eva, caída del hombre, pecado original y expulsión del paraíso, el sacrificio de Noé, el diluvio y la embriaguez de Noé. Con unas 300 figuras representadas, la bóveda de la Capilla Sixtina es un logro monumental del Renacimiento. Nunca se verá nada parecido.
4 meses después de la finalización de la bóveda, el Papa Julio II murió a los 70 años. Con la muerte del Papa, Miguel Ángel se encargó de nuevo de la realización de su mausoleo, pero ahora a una escala más modesta. Se cambió su emplazamiento de San Pedro a la iglesia de San Pietro in Vincoli de Roma. Miguel Ángel trabajó en el mausoleo durante 40 años de forma ininterrumpida. La figura central de la tumba es la de Moisés. Su mano derecha descansa encima de las tablas de la ley. El Antiguo Testamento describe a Moisés con rayos de luz emanando de su frente. Pero en la traducción de la Biblia al latín, la palabra para luz se tradujo erróneamente como cuernos. Por eso esta impresionante escultura muestra a Moisés con 2 cuernos sobre la cabeza. Dice la leyenda que Miguel Ángel se quedó tan fascinado con su creación que con un martillo golpeó la rodilla de Moisés y le ordenó que le hablara. Entre 1513 y 1516, Miguel Ángel creó también estas estatuas de esclavos para el mausoleo. Esclavo moribundo y esclavo rebelde, aunque ninguna acabó en el mausoleo terminado. Se sustituyeron por las estatuas de Raquel, también conocida como la vida contemplativa, y Lía, o la vida activa. El resto de las esculturas del mausoleo no las realizó Miguel Ángel. En los años siguientes, esculpió bastantes estatuas de esclavos, pero la mayoría se quedaron sin acabar. Tras la muerte del Papa Julio II, Juan de Medici se convirtió en el Papa León X. Juan era hijo de Lorenzo de Medici y amigo de la infancia de Miguel Ángel. León X quería que Miguel Ángel diseñara la fachada de la iglesia de San Lorenzo de Florencia. Nunca acabó este encargo, y el único logro de importancia de este periodo es esta magnífica escultura de Cristo resucitado. Tras renunciar a la fachada de San Lorenzo, el Papa León X le encargó a Miguel Ángel que diseñara y construyera la capilla de los Medici al lado de San Lorenzo y la biblioteca laurenciana. Pasaron décadas antes de que el arquitecto Amanati terminara la biblioteca en 1560. Sin embargo, el resultado final ofrece una contemplación maravillosa. En 1521 murió el Papa León X y Julio de Medici, hijo del hermano de Lorenzo el Magnífico, se convirtió en el Papa Clemente VII. Él también fue amigo de la infancia de Miguel Ángel. Ambos papas quisieron que la capilla de los Medici albergara las tumbas de sus padres, pero los únicos monumentos a los Medici son del hermano menor de León X, Julián, duque de Nemours, y de su sobrino Lorenzo, duque de Urbino. La estatua de Julián muestra al duque muy seguro de sí mismo. Debajo hay unas estatuas que representan el día y la noche. La estatua de Lorenzo, por otra parte, le muestra más pensativo. Debajo, 2 estatuas representan el crepúsculo y la aurora. Las 2 estatuas de los Medici miran hacia la escultura de la Virgen y el Niño. Esta escultura está flanqueada por las estatuas de 2 santos protectores de la familia Medici. Lorenzo el Magnífico y su hermano están enterrados en el sarcófago que se halla bajo estas estatuas. En 1527, las tropas de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, saqueó Roma y puso miras a Florencia. A Miguel Ángel se le había confiado la supervisión de la fortificación de la ciudad. El asedio a Florencia duró 10 meses antes de que Carlos V se proclamara victorioso. El Papa Clemente VII estableció una alianza con Carlos V y aseguró el retorno al poder de los Medici en Florencia. Miguel Ángel, que temía por su vida, se escondió hasta que el Papa emitió una orden que le perdonaba la vida. Miguel Ángel volvió a Roma en 1534. Poco después, el Papa Clemente VII murió y le sucedió el Papa Pablo III. Pablo III fue un gran mecenas de las artes y encargó a Miguel Ángel que pintara la representación del juicio final en el altar de la Capilla Sixtina. Empezó esta tarea inmensa en 1536, 24 años después de haber acabado la bóveda milagrosa en la misma capilla. Al pintar solo, Miguel Ángel tardó 5 años y medio en terminarlo. Cuando al fin se reveló el 31 de octubre de 1541, el Papa Pablo III se arrodilló ante él impresionado. En el centro de la pintura se halla un Cristo imberbe preparado para juzgar.
La Virgen María está sentada a su lado. Está rodeado de santos y ángeles. Desde la esquina inferior izquierda, los salvados flotan hacia él, mientras que los condenados descienden al infierno por la derecha. La composición es tan inspiradora como desconcertante en su intensidad. Miguel Ángel, no sin sentido del humor, pintó su cara en la piel despellejada de San Bartolomé. Igual que en la mayoría de sus trabajos, Miguel Ángel presenta las figuras desnudas. Cuando un oficial del Vaticano protestó por los desnudos, Miguel Ángel respondió pintándole en el mural como Minos, el juez de las almas, en las profundidades del infierno. Sin embargo, años más tarde, la Iglesia trajo a uno de los ayudantes de Miguel Ángel, más conservador, para que pintara vestiduras sobre las figuras. Aún así, esto no le quita el poder duradero de esta obra maestra. Tras finalizar el juicio final, el Papa Pablo III le encargó a Miguel Ángel que pintara 2 frescos más que adornarían las paredes de la capilla del Papa en el Vaticano. El primero era la conversión de San Pablo. La pintura representa a Saúl de Tarso de camino a Damasco, cegado por la luz de Jesús. Saúl se convertiría en un apóstol de Cristo y se cambió el nombre por Pablo. El segundo fresco era la crucifixión de San Pedro. Representa a San Pedro crucificado boca abajo porque no se creía merecedor de compartir el mismo destino que Jesús. Esta fue la última pintura que Miguel Ángel terminó. En 1547, Miguel Ángel fue nombrado arquitecto jefe de la Basílica de San Pedro en Roma. Los diseños le ocuparían la mayor parte del resto de su vida. Tanto, de hecho, que no volvió a ver a su querida Florencia. Se construyó un modelo de madera gigante de la cúpula que coronaría la basílica para la aprobación del Papa. Este modelo todavía se puede ver hoy en los museos vaticanos. La verdadera cúpula de la Basílica de San Pedro se considera el mayor logro de Miguel Ángel como arquitecto, incluso aunque no vivió para ver la basílica acabada. Antes de su muerte, Miguel Ángel esculpió 3 piedades más: la Palestrina, la Florentina y la Rondanini. Se dice que la escultura de Nicodemo en la Piedad Florentina es en realidad de Miguel Ángel. El 18 de febrero de 1564, Miguel Ángel murió a la edad de 89 años. Al día siguiente, su cuerpo yacía en la capilla ardiente de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Roma, donde miles de personas se acercaron a presentar sus respetos al divino Miguel Ángel. De acuerdo con sus deseos, su cuerpo se llevó de vuelta a Florencia, donde le enterraron finalmente en la iglesia de la Santa Croce. Se celebró el funeral en la iglesia de San Lorenzo, donde los ciudadanos y los artistas más importantes dieron su último adiós al último gran maestro del Renacimiento. Miguel Ángel pasó toda su vida buscando la perfección, observando la belleza de la piedad o el poder absoluto del David. Estamos seguros de que lo consiguió. El escultor que no quería pintar realizó 2 de las pinturas más espléndidas e impactantes que el mundo ha visto jamás. Las obras maestras de Miguel Ángel, de la era conocida como el Renacimiento, son un legado rico y duradero de inspiración divina. Estaba rodeado de los mejores poetas, filósofos y artistas del momento. En 1491, Miguel Ángel esculpió un bajorrelieve en mármol titulado La Virgen de la Escalera. Es difícil imaginar que una escultura tan serena y delicada pudiera surgir de las manos de un adolescente. En los años siguientes, esculpió el combate de los lapitas y los centauros. Su representación de las criaturas mitológicas es única en la expresión del movimiento y el poder de las figuras. El 8 de abril de 1492, Lorenzo de Medici murió a la edad de 43 años. Había desaparecido el hombre que fue tan generoso e influyente para Miguel Ángel.
Cuando el hijo de Lorenzo, Pedro, se convirtió en el cabeza de la familia Medici, este suspendió los servicios del joven Miguel Ángel, el cual se vio forzado a vivir de nuevo con la familia de su padre. Por su continuo entusiasmo por estudiar las formas humanas para sus creaciones, el monasterio del Santo Espíritu invitó a Miguel Ángel a estudiar anatomía con los cuerpos del depósito de cadáveres del hospital del monasterio. Para agradecer la generosidad del monasterio, Miguel Ángel le obsequió al párroco con un crucifijo de madera diseñado por él mismo, como el que se muestra en la imagen. Bajo la dirección de Pedro de Medici, Florencia estaba desorganizada. En 1494, el ejército del rey Carlos VIII de Francia entró en la península itálica forzando a la familia Medici a huir de Florencia. Temiendo por su vida, Miguel Ángel también dejó la ciudad y se estableció en Bolonia. Fue aquí, bajo el patronazgo de un aristócrata llamado Gianfrancesco Aldobrandi, donde se le encargaron a Miguel Ángel 3 estatuas pequeñas para la tumba de Santo Domingo. Esculpió las estatuas de San Petronio, santo patrón de Bolonia, de San Prócolo y un ángel arrodillado sosteniendo un candelabro. Representan las primeras estatuas de Miguel Ángel como profesional. En mayo de 1496, Miguel Ángel realizó su primera visita a Roma. Aquí conoció a Jacopo Galli, un banquero romano que encargó a Miguel Ángel 2 esculturas, una de las cuales, de Baco, el dios romano del vino, todavía existe hoy en día. Detrás de él hay otra figura mitológica, un sátiro con patas de cabra que mordisquea juguetón las uvas de Baco. Este parece demasiado borracho para darse cuenta. El siguiente trabajo de Miguel Ángel fue una escultura de la Piedad en mármol encargada por un cardenal francés. La palabra piedad, en el mundo del arte, se refiere al duelo de la Virgen María sobre el cuerpo sin vida de Cristo. Su anterior patrón, Jacopo Galli, garantizó que Miguel Ángel terminaría la escultura en un año, y luego Miguel Ángel les ofrecía nada menos que la perfección. Michelangelo Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, en la región de la Toscana, cerca de Florencia. Era el segundo hijo de Ludovico y Francesca Buonarroti. Francesca no podía amamantar a Miguel Ángel, así que lo llevaron a vivir con la familia de un cantero. La mujer del cantero se convirtió en la nodriza de Miguel Ángel. Más tarde, él bromearía diciendo que de ahí le venía su amor por la escultura. Francesca Buonarroti dio a luz a 3 niños más, pero el esfuerzo de los partos fue demasiado para ella. Murió en 1481, cuando Miguel Ángel tenía solo 6 años. A la edad de 10 años, volvió a vivir con su padre y hermanos a Florencia. A esa temprana edad, Miguel Ángel ya había aprendido a usar las herramientas de un cantero. A los 13 años, Miguel Ángel dejó a su familia para convertirse en aprendiz del famoso pintor florentino Domenico Ghirlandaio. En su taller, el joven Miguel Ángel aprendió el arte de la pintura al fresco. Los frescos se pintan sobre un muro de yeso húmedo. Cuando el yeso se seca, la pintura se adhiere al muro. Para Miguel Ángel, esta técnica resultó esencial a la hora de pintar la Capilla Sixtina. Florencia había estado gobernada por la familia Medici durante muchos años, y ahora se hallaba bajo la dirección de Lorenzo de Medici. Lorenzo el Magnífico, como era conocido, fue un gran mecenas de las artes y coleccionista de estatuas clásicas que se guardaban en el jardín de San Marco, cerca del Palacio Medici. En 1489, Lorenzo designó al escultor Bertoldo di Giovanni para cuidar de la colección de estatuas y enseñar a nuevos aprendices el arte de la escultura. Ese mismo año, Miguel Ángel dejó el taller de Ghirlandaio para aprender escultura como aprendiz de Bertoldo. Miguel Ángel vivió en el Palacio Medici, donde le trataron como parte de la familia. Estaba rodeado de los mejores poetas, filósofos y artistas del momento. En 1491, Miguel Ángel esculpió un bajorrelieve en mármol titulado La Virgen de la Escalera. Es difícil imaginar que una escultura tan serena y delicada pudiera surgir de las manos de un adolescente. En los años siguientes, esculpió el combate de los lapitas y los centauros. Su representación de las criaturas mitológicas es única en la expresión del movimiento y el poder de las figuras.
El 8 de abril de 1492, Lorenzo de Medici murió a la edad de 43 años. Había desaparecido el hombre que fue tan generoso e influyente para Miguel Ángel. Cuando el hijo de Miguel Ángel volvió a Florencia en la primavera de 1501, al enterarse de que el departamento de obras de la catedral de la ciudad pensaba en él para realizar un gran encargo. Durante años estuvo guardado en el patio de obras de la catedral un bloque de mármol enorme, de casi 5 metros de altura. 40 años antes, otro escultor intentó esculpir una figura imponente en piedra, pero pronto abandonó el proyecto. Ahora le tocaba a Miguel Ángel. Él siempre había creído que cada pieza de mármol en la que trabajaba ya contenía la figura terminada. Él simplemente tallaba la piedra para liberar la forma que se escondía en ella. En esta pieza de mármol gigante, vio la figura del héroe bíblico David, el muchacho que derrotó al poderoso filisteo Goliat, armado solo con una honda y su fe en Dios. Miguel Ángel trabajó en el David durante 2 años y medio. Cuando finalmente lo terminó, se acolchó y ató con cuerdas y se transportó con rodillos hasta su emplazamiento final, enfrente del Palacio del Señorío. Finalmente, se situó en su interior como protección. En septiembre de 1504, el David se mostró a un público expectante por primera vez. Desde entonces, se consideró a Miguel Ángel el escultor más grande de toda Italia. Tras la finalización del David, la República Florentina le encargó a Miguel Ángel una pintura al fresco en el muro izquierdo de la sala del Consejo del Palacio del Señorío. En el muro opuesto, se le encargó otro fresco al famoso artista Leonardo da Vinci. Cada uno eligió como tema una batalla heroica. Da Vinci, 23 años mayor que Miguel Ángel, pintaría la batalla de Anghiari. Miguel Ángel pintaría la batalla de Cascina. Aunque ambos artistas terminaron los dibujos a escala de sus temas, ninguna de las obras se terminó. Hoy en día solo existen reproducciones de estos murales. Mientras estuvo en Florencia, Miguel Ángel también realizó 3 tondos, obras circulares talladas o pintadas. Son el tondo Pitti, que muestra a la Virgen y al Niño, el tondo Taddei, que muestra a la Virgen y al Niño junto a San Juan, y el tondo Doni, en el que está representada la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús. También se le encargó a Miguel Ángel la realización de la Virgen de Brujas, así como esta escultura inacabada de San Mateo. Antes de que acabara esta estatua, el Papa Julio II requirió la presencia de Miguel Ángel en Roma. Julio II era conocido como el Papa Guerrero por llevar a batalla al ejército papal con frecuencia, cubierto por una coraza de acero. El Papa Julio II llevó a cabo Florencia. Miguel Ángel también realizó 3 tondos, obras circulares talladas o pintadas. Son el tondo Pitti, que muestra a la Virgen y al Niño, el tondo Taddei, que muestra a la Virgen y al Niño junto a San Juan, y el tondo Doni, en el que está representada la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús. También se le encargó a Miguel Ángel la realización de la Virgen de Brujas, así como esta escultura inacabada de San Mateo. Antes de que acabara esta estatua, el Papa Julio II requirió la presencia de Miguel Ángel en Roma. Julio II era conocido como el Papa Guerrero por llevar a batalla al ejército papal con frecuencia, cubierto por una coraza de acero. El Papa Julio II llevó a cabo una cruzada para restituir la gloria anterior de Roma y el papado. Se convertiría en el mayor mecenas de Miguel Ángel, pero también torturaría al artista con sus constantes exigencias. Cuando Miguel Ángel llegó a Roma en 1505, le encargó la elaboración de su mausoleo, que se construiría bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro. 40 estatuas tenían que rodear la tumba, cosa que nunca llegó a acabar. El Papa ordenó reconstruir la basílica, que se encontraba en mal estado, y suspendió la construcción del mausoleo. Miguel Ángel se enfureció enormemente con el Papa y huyó a Florencia. Finalmente, Miguel Ángel y el Papa resolvieron sus diferencias y el artista volvió a Roma en 1508. Mientras la construcción del mausoleo se mantenía suspendida, el Papa le encargó a Miguel Ángel una tarea mayor:
la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel insistía en que era escultor y no pintor, pero el Papa no le escuchaba. Le pidió que pintara los 12 apóstoles en el techo. Al final, Miguel Ángel cedió a la voluntad del Papa y comenzó a trabajar el 10 de mayo de 1508. Sin embargo, Miguel Ángel tenía una idea más espectacular para la superficie que cubría 1700 metros cuadrados. Representaría grandiosas escenas del libro del Génesis, así como a los antepasados de Cristo y otros profetas y sibilas. Se construyó un andamio de 15 metros de altura en la capilla. Llegaron ayudantes desde Florencia, pero al final Miguel Ángel los despidió y terminó el trabajo él mismo. Pasó más de 4 años agachado bajo el techo con la pintura goteándole constantemente sobre la cara y la ropa. El Papa Julio II le reprendía casi a diario por no acabar el trabajo. Cuando le preguntaba cuándo acabaría, Miguel Ángel siempre respondía: «Cuando pueda». Un día el Papa se enfadó tanto que golpeó a Miguel Ángel con el bastón. El 31 de octubre de 1508 abandonó el proyecto. Ahora le tocaba a Miguel Ángel. Él siempre había creído que cada pieza de mármol en la que trabajaba ya contenía la figura terminada. Él simplemente tallaba la piedra para liberar la forma que se escondía en ella. En esta pieza de mármol gigante vio la figura del héroe bíblico David, el muchacho que derrotó al poderoso filisteo Goliat, armado solo con una honda y su fe en Dios. Miguel Ángel trabajó en el David durante 2 años y medio. Cuando finalmente lo terminó, se acolchó y ató con cuerdas y se transportó con rodillos hasta su emplazamiento final, enfrente del Palacio del Señorío. Finalmente, se situó en su interior como protección. En septiembre de 1504, el David se mostró a un público expectante por primera vez. Desde entonces, se consideró a Miguel Ángel el escultor más grande de toda Italia. Tras la finalización del David, la República Florentina le encargó a Miguel Ángel una pintura al fresco en el muro izquierdo de la sala del Consejo del Palacio del Señorío. En el muro opuesto, se le encargó otro fresco al famoso artista Leonardo da Vinci. Cada uno eligió como tema una batalla heroica. Da Vinci, 23 años mayor que Miguel Ángel, pintaría la batalla de Anghiari. Miguel Ángel pintaría la batalla de Cascina. Aunque ambos artistas terminaron los dibujos a escala de sus temas, ninguna de las obras se terminó. Hoy en día solo existen reproducciones de estos murales. Mientras estuvo en Florencia, Miguel Ángel también realizó 3 tondos, obras circulares talladas o pintadas. Son el tondo Pitti, que muestra a la Virgen y al Niño, el tondo Taddei, que muestra a la Virgen y al Niño junto a San Juan, y el tondo Doni, en el que está representada la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús. También se le encargó a Miguel Ángel la realización de la Virgen de Brujas, así como esta escultura inacabada de San Mateo. Antes de que acabara esta estatua, el Papa Julio II requirió la presencia de Miguel Ángel en Roma. Julio II era conocido como el Papa Guerrero por llevar a batalla al ejército papal con frecuencia, cubierto por una coraza de acero. El Papa Julio II llevó a cabo una cruzada para restituir la gloria anterior de Roma y el papado. Se convertiría en el mayor mecenas de Miguel Ángel, pero también torturaría al artista con sus constantes exigencias. Cuando Miguel Ángel llegó a Roma en 1505, le encargó la elaboración de su mausoleo, que se construiría bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro. 40 estatuas tenían que rodear las más importantes. Separación de la luz de la oscuridad. Creación de los astros y las plantas. Separación de las aguas y la tierra. La creación de Adán. La creación de Eva. Caída del hombre, pecado original y expulsión del paraíso. El sacrificio de Noé.
el diluvio y la embriaguez de Noé. Con unas 300 figuras representadas, la bóveda de la Capilla Sixtina es un logro monumental del Renacimiento. Nunca se verá nada parecido. Cuatro meses después de la finalización de la bóveda, el Papa Julio II murió a los 70 años. Con la muerte del Papa, Miguel Ángel se encargó de nuevo de la realización de su mausoleo, pero ahora a una escala más modesta. Se cambió su emplazamiento de San Pedro a la iglesia de San Pietro in Vincoli de Roma. Miguel Ángel trabajó en el mausoleo durante 40 años de forma ininterrumpida. La figura central de la tumba es la de Moisés. Su mano derecha descansa encima de las tablas de la ley. El Antiguo Testamento describe a Moisés con rayos de luz emanando de su frente. Pero en la traducción de la Biblia al latín, la palabra para luz se tradujo erróneamente como cuernos. Por eso esta impresionante escultura muestra a Moisés con 2 cuernos sobre la cabeza. Dice la leyenda que Miguel Ángel se quedó tan fascinado con su creación